¿Soy una idiota por querer límites en las relaciones familiares? Nunca pensé que invitar a mis suegros a quedarse en nuestra casa se convertiría en una pesadilla. Mi esposo y yo, ambos de 32 años, siempre hemos sido generosos. Nos encanta tener un hogar acogedor, y valoramos la importancia de la familia. Por eso, cada vez que mis suegros, pareja en sus 60, vienen a la ciudad, les abrimos las puertas de nuestro hogar. En teoría, eso debería significar buenos momentos compartidos, risas y cercanía. Pero lo que comenzó como una invitación genuina pronto se transformó en un desfile de momentos incómodos que me hacían cuestionar mi propia cordura. La primera vez que hicieron una visita, todo parecía ir bien. Preparé una cena deliciosa, y mientras mi esposo reía con su padre en el salón, yo sentía que todo iba de maravilla. Sin embargo, en la segunda noche, mientras estábamos sentados juntos en el sofá, las cosas empezaron a desmoronarse. Los comentarios humorísticos de mis suegros se sintieron algo fuera de lugar, pero pensé que era solo un intento de ser graciosos. Le hice prometer al padrastro de mi marido que me pondría una almohada en la cara para que no te oyeras, dijo mi suegra con una sonrisa. En ese momento, me reí nerviosamente, buscando a mi esposo con la mirada, esperando que él respondiera. Pero simplemente sonrió, sin saber exactamente cómo reaccionar. A medida que las visitas se repetían, el tono de sus bromas cruzó cada vez más frontera del respeto. Frases como, esa cama no rebota mucho, ¿sabes a qué me refiero? Me dejaban con escalofríos. Las risas que solían llenar nuestra casa ahora eran un eco opresivo que lastimaba mi intimidad. Era como si estuvieran usando el humor como una forma de control, y no tenía idea de cómo establecer límites sin crear un conflicto abierto. En siguientes encuentros, llegué a escuchar cosas que nunca querría que formaran parte de una conversación familiar. Las insinuaciones sobre las preferencias sexuales de mi esposo se volvieron comunes, y los constantes guiños entre mis suegros me hacían sentir fuera de lugar en mi propio hogar. Me preguntaba cuándo iba a dejar de ser la nueva, y convertir la casa en su escenario armado con bromas sexistas y comportamientos inapropiados. Era un lugar que siempre había considerado un refugio, y ahora se sentía más como un campo de batalla declarado. Con preocupación, decidimos hablar sobre esto. En varias ocasiones, tratamos de abordar el tema con su madre, señalando que su comportamiento estaba cruzando líneas. La próxima vez que vengas, podrías evitar este tipo de comentarios, ¿verdad? Intenté decir con la mejor actitud. Pero cada enfrentamiento terminaba con sonrisas nerviosas y un regreso al río de bromas. Me sentía impotente, como si fueran cuerdas invisibles que me ataban. Era un asalto a mi sensatez y a la paz que deseaba en mi hogar. Aquella situación finalmente llegó a un punto crítico en una de las últimas visitas. Mi suegra decidió preparar una cena para todos, lo cual pensé que era un buen gesto, pero lo que ocurrió después convirtió la cena en un espectáculo inaguantable. Durante la comida, en medio de las risas, ella hizo un comentario que resonó en mi cabeza como un trueno. Si tu papá se va de viaje, podrías dormir con tu madre. Así, ni te darás cuenta de lo que le hicimos a la cama. Mi rostro se sintió como el de una estatua tallada en piedra, mientras el resto de la mesa estallaba en una risa tan incómoda que la atmósfera se volvió irrespirable. Mi esposo se quedó quieto, sin saber cómo enfrentar lo que acababa de escuchar. Para mí, esa fue la gota que colmó el vaso. Algo tenía que cambiar. Volví a revisar mi vida y a replantear mis sentimientos sobre lo que estaba ocurriendo. Las emociones se agolpaban en mi interior. ¿Acaso era yo la idiota por querer establecer límites en mi propio espacio? ¿Por qué debía sentirme culpable por desear un hogar donde la incomodidad y la vulgaridad no tuvieran cabida? La pregunta se convirtió en un eco constante en mi mente mientras aún tenía que enfrentar lo inevitable. Discutir con mi esposo sobre lo que estábamos viviendo. Una bolsa de culpa se desató en mi pecho. Quiero cuidar de nuestra vida y de nuestra casa, pero también de no lastimar los sentimientos de tus padres, discutió Mark. Aunque me apoyaba, a veces su mente estaba atrapada en la balanza de las decisiones familiares. Ellos son mi familia también, y no quiero que se sientan rechazados, me dijo, las palabras resonando como un recordatorio de las complicadas dinámicas familiares. A lo largo de los días siguientes, decidí adoptar un enfoque más directo. Una mañana, después de otra noche, no tan pacífica, llamé a una amiga cercana que había pasado por situaciones similares. Le compartí mi confusión e incomodidad. Debes ser firme, no puedes permitir que te presionen por querer un hogar acogedor. La familia debe entender que tu bienestar es igual de importante, me aconsejó. Esa conversación encendió una chispa en mí, así que, armada con el apoyo de mi amiga, una tarde agradable decidí tomar el control y volver a enfrentar la situación. Resolvimos invitar a mis suegros a nuestra casa una vez más, y esta vez tenía un plan. Estaba decidida a actuar desde un lugar de respeto, pero con una determinación férrea. No podía dejar que esto continuara. En la cena, antes de que comenzaran con sus bromas habituales,
decidí tocar el tema con sutileza. Quiero hablar de cómo nos sentimos con ciertos comentarios. Me gustaría que compartamos momentos agradables, pero hay cosas que se sienten fuera de lugar. Es importante para mí mantener un ambiente saludable en esta casa. La mirada de sorpresa en sus rostros fue reveladora. El silencio siguiente fue ensordecedor, y las sonrisas que solían ser segundos antes estaban ausentes. Mi suegra, mientras procesaba mis palabras, empezó a defenderse. No quise ofenderte, son solo bromas, dijo, lanzando una risa nerviosa. Pero en lugar de retroceder, mantuve mi postura. Sé que no lo haces con mala intención, pero te agradecería que respetaras mis límites. Mark miró con nerviosismo entre nosotros. Ya no era solo una conversación. Estábamos en un terreno delicado donde no podía haber retrocesos. Mis suegros, después de un momento tenso, comenzaron a entender la gravedad de mis palabras. Algo dentro de mí se sintió satisfecho al ver que su descontento no terminó en ataques, sino en un inicio de diálogo. Era como si una burbuja opresora comenzara a estallar. La comprensión estaba por fin en el aire. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, mis suegros insistieron en que su sentido del humor era parte de su esencia. Lo que somos es lo que somos. No cambiaré mi manera de ser solo porque te sientas incómoda, le dijo mi suegro a Mark después de que conversé con ellos. La discusión continuó, y aunque había pequeños avances hacia el entendimiento, la frustración comenzó a construir la tensión que había. Comenzaba a sentir la necesidad de tener un enfoque más audaz. Poco tiempo después, decidí llevar las cosas un poco más lejos. A través de diversas amistades en común, comencé a circular ligeros rumores sobre lo que sucedía en casa. En las reuniones sociales, dejé caer insinuaciones sobre cómo mis suegros eran conocidos por su humor particular. Así fuimos creando un ambiente de sorpresa que no solo hizo que otras personas en su círculo comenzaran a hablar, sino que también les hizo darse cuenta del efecto que sus bromas estaban causando en mí. Era una estrategia arriesgada, sí, pero sentía que era el momento de recordarles que no eran las únicas en la ecuación. Por primera vez, escuché conversaciones en las que comenzaban a cuestionar el comportamiento de mis suegros. Me sentí un poco como una heroína al lograr que la comunidad comenzara a reconocer el asunto más allá de nuestras paredes. Mis suegros quedaron expuestos, y la presión externa se convirtió en un certificado de realidad. Desde aquel momento, esos comentarios incómodos comenzaron a disminuir, aunque no eran completamente erradicados, estaban más contenidos en el término de espacios más neutrales y menos íntimos. Sin embargo, en medio de estos cambios, ocurrió algo inesperado y preocupante. Una tarde, mientras hablábamos sobre eso con Mark, él me confesó que estaba sintiendo la presión de eludir a sus padres porque tenían su propia percepción de que tú habías cambiado. Me preguntó si estaba segura de lo que había hecho. En un instante, comprendí que, aunque nuestra relación iba cambiando, los ecos de las viejas dinámicas de poder entre el modo en que se manejaban las cosas no desaparecieron. Era un riesgo que valía la pena asumir, pero también podía llevarse otro tipo de consecuencias. Unos días después, en una reunión familiar, algo liberador pasó. Mis suegros finalmente mostraron su vulnerabilidad. Durante la charla, mi suegro, visiblemente incómodo, confesó que había recibido comentarios de amigos sobre lo que estaba sucediendo en nuestra casa. Nos dijeron que deberíamos replantearnos nuestras bromas, dijo, con una mezcla de vergüenza y resistencia. Esa noche, la energía en la mesa cambió. Mientras las sonrisas se desvanecían, un silencio profundo se apoderó de la conversación, como si la tensión en el aire demandara un héroe y este intento de conversación inmediata. Quizás hemos ido demasiado lejos, mi suegra admitió, con un tono de sinceridad que nunca había escuchado antes. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en mí. Deberíamos ser más considerados. Es tu hogar, y no queremos que esto sea tan incómodo para ti. Las palabras no solo eran un alivio, eran un reconocimiento que había estado esperando. Para ese momento, podría haberla abrazado, pero me contuve. Hubo algo poderoso en la vulnerabilidad que ambos mostraron, y Mark y yo intercambiamos miradas de entendimiento. No estaba dispuesta a dejar de lado mis verdaderos sentimientos, pero la conversación había tomado un giro inesperado que, al final, estaba empezando a dar frutos. Durante las semanas siguientes, las visitas de mis suegros se volvieron más llevaderas. Comenzamos a tener interacciones más auténticas, y, aunque las bromas sexistas nunca desaparecieron del todo, comenzaron a disminuir en frecuencia y a transformarse de momentos incómodos a chistes más inocentes. Fue como si la misma dinámica hubiese cambiado, y aunque no todo era perfecto, estaba comenzando a sentirse más equilibrado. Sin embargo, un nuevo desafío apareció cuando las vacaciones estaban a la vuelta de la esquina. Mis suegros hicieron planes para pasar varios días en nuestra casa nuevamente. La tensión de este nuevo encuentro conmigo se haría inminente. La idea de lidiar con sus viejos hábitos y la presión de mantener la casualidad en la sala me llevó a intensificar mis límites una vez más.
Así que, desde el inicio de la organización de la visita, decidí trazar una línea clara. Una semana antes de su llegada, preparé un almuerzo, esta vez una reunión familiar en la que podríamos compartir la cena con sus amigos y familia. Les hice saber que era una celebración de amistad y que esperábamos que todos contribuirían con un platillo. Por supuesto, mi intención era rodearme de otros que pudieran dar un espejo a su comportamiento. Cualquier insinuación sería menos perjudicial con un montón de otras personas revisando el ambiente. Además, tenía en mente asegurarme de que los comentarios de mis suegros no se escaparan demasiado de control. Cuando finalmente llegó el día, el ambiente era vibrante. La casa estaba decorada y un aroma tentador se esparcía por todo el lugar. Mis amigos, que habían sido testigos de la creciente incomodidad de mis suegros, llegaron con risas y calidez. Al verlos entrar, sentí como la confianza crecía en mí, y eso provocó un cambio de dinámica que no había anticipado. Parecía que los comentarios xenófobos y las insinuaciones sexuales no eran aceptables en un entorno más grande. La presión de la multitud limitaría, espero, el impulso de mis suegros a cruzar límites que jamás deberían haberse establecido. La noche pasó entre platillos deliciosos y charlas animadas, y aunque mis suegros intentaron nuevamente hacer comentarios humorísticos, la presencia de amigos me hizo sentir respaldada. Nadie se rió de sus bromas, la incomodidad era evidente y sus risas se apagaron. Quizás deberíamos ser más conscientes de a quién se lo contamos, dijo mi suegro, claramente frustrado. Con su inseguridad expuesta y su humor reprimido, finalmente comprendieron que la reacción hacia sus palabras importaba. La noche culminó con todos contando anécdotas de la familia. Las historias del pasado desgastaron sus comprometidos e insistentes intentos de hacer chistes. Había algo liberador en ver lo vulnerables y humanos que se volvían ante la multitud. La presión de todos jugó a nuestro favor, pero, sobre todo, resonó en lo que estábamos reconstruyendo como familia. Cuando la reunión llegó a su fin, sentí un fuerte sentido de estabilidad en mi hogar, había planteado un nuevo estándar. Sin embargo, se sentía que la tensión no había desaparecido del todo. Después de aquella noche, volví a hablar con Mark sobre lo que había pasado. Siento que funcionó, pero ¿y si esto no dura?, le pregunté. La verdad era que aún había una pequeña parte de mí que se sentía insegura. La conversación volvió a girar como las aguas del mar. Nos sentamos a discutir sobre lo que habíamos logrado como pareja y bordamos un futuro que aspiraba a vivir con energía. Aunque dejaríamos a un lado las bromas, habíamos creado una nueva comunicación, centrada en el respeto y la honestidad familiar. A lo largo de los meses, seguí encontrando maneras de abordar la situación sin necesidad de confrontaciones directas. La vulnerabilidad se convirtió en un tema central. Cuando mis suegros hacían algún comentario que me incomodaba, simplemente llamaba la atención de la conversación hacia otro lado. Utilicé el humor para lidiar con sus inadecuadas insensibilidades, y aunque las pequeñas bromas persistían entre ellos, las dinámicas de poder en la familia lentamente comenzaron a desviarse de lo que alguna vez fueron. El verdadero punto de inflexión llegó cuando decidimos organizarnos para celebrar una pequeña reunión en honor al aniversario de Mark y mío. Mis suegros estaban entusiasmados, pero yo planteé la idea de que sería mejor tener todo en un espacio público, en un jardín donde pudiera asegurar el ambiente adecuado. Allí, en un entorno más neutral, sería posible romper las viejas dinámicas. La reunión fue un éxito, pero especialmente significativa fue la interacción entre nuestros amigos, mi familia y mis suegros. Esa noche, mientras todos disfrutaban de las risas y los comentarios apropiados, se dio cuenta de que la influencia de nuestro círculo sería valiosa para la forma en que veíamos las interacciones que debían ser sinceras y profundas. Cuando llegó el momento del brindis, Mark y yo nos dirigimos a todos los presentes. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche tan especial, comenzamos. Sabemos que cada uno de ustedes ha traído luz y amabilidad a nuestras vidas. A pesar de la incomodidad con mis suegros, lo que había comenzado como un conflicto familiar se transformó en una oportunidad de crecimiento. La responsabilidad de crear un hogar en armonía se había convertido en una cuestión entre todos nosotros. Los ecos de los viejos chistes ahora se difuminaban con el sonido de las risas de nuevas amistades y familiares que afectaban el ambiente familiar. Había ganado la valentía de hablar y de ser escuchada. La autenticidad de nuestras relaciones reemplazó la incomodidad y la desconfianza, y aunque las viejas costumbres pueden seguir persistiendo en el fondo, ya no eran más que ecos lejanos que se desvanecían. Así, sentada en el jardín con Mark, entre amigos y familiares, sentí una mezcla de orgullo y paz. Los límites que había establecido no solo habían mejorado mi propio bienestar, sino que habían abierto la puerta para una nueva comprensión y conexión. Quizás no era una idiota por querer mantener un hogar respetuoso, sino más bien una guardiana de lo que realmente importa. La creación de un espacio donde podemos ser verdaderamente nosotros mismos sin miedo a que el caos se interponga. No siempre será fácil,
pero al menos me siento empoderada en mis decisiones. La historia aún continúa, pero sé que estoy en un camino que me mantiene en sintonía con lo que es realmente importante. Al final, nuestra casa debe ser un lugar de amor, respeto y entendimiento, y, cada día que pasa, me siento más segura de que hemos comenzado a construir exactamente eso. La tranquilidad aún se siente un poco frágil, pero hay un nuevo pacto entre nosotros. Mis suegros adaptaron su comportamiento a un ritmo que, aunque a veces es inusual, se acelera. En las ocasiones en que reunimos a familiares o amigos, se garantiza que se mantenga la armonía y el respeto, incluso a través de esos momentos tumultuosos que alguna vez nos asediaron. Puede que las viejas costumbres no desaparezcan por completo, pero, de alguna manera, la autenticidad y la consideración están empezando a tomar el control. Sin embargo, la vida siempre tiene sus giros inesperados. Un día, mientras disfrutábamos de una tarde tranquila en casa, recibimos la noticia de que mi suegro había tenido un pequeño incidente de salud. A pesar de que resultó ser algo menor, la situación me hizo reflexionar sobre la vulnerabilidad humana y el significado del apoyo en los momentos de crisis. Cuando hablamos sobre la posibilidad de que mis suegros pasaran más tiempo en nuestra casa durante su recuperación, sentí algo de aprensión. Las viejas dinámicas todavía revoloteaban en mi mente, pero sabía que este sería un nuevo reto. Decidí hablar con Mark al respecto, recordándole las dificultades que habíamos enfrentado antes. ¿Estás seguro de que podríamos manejarlo? ¿No sería mejor que tu madre se quedara con tu hermana? Le pregunté, sintiendo las viejas inquietudes asomarse. Mark, siempre comprensivo, me miró con ternura. Ellos son mi familia, sé lo que han hecho en el pasado, pero creo que esta es una oportunidad para que todos crezcamos. Además, podemos poner en práctica lo que hemos aprendido sobre la comunicación, me respondió, apoyando su idea en un principio de esperanza. Con nervios, pero dispuesta a enfrentar este nuevo desafío, accedí. Cuando llegaron, creé un ambiente acogedor y ligado a la paz. Aunque la primera noche fue más que tensa, nos las arreglamos para establecer conversaciones más sinceras y apacibles. Decidí ser proactiva. Improvisé dinámicas de conversación. Pedí a mis suegros que compartieran anécdotas de su juventud para recordarles lo valioso que era reflejar sobre el pasado en presente. De manera sorprendente, comenzaron a abrirse más. Fue liberador ver cómo su historia y su experiencia se entrelazaban con un nuevo sentido de respeto. En esos días, la vulnerabilidad de la situación los humanizó un poco más a mis ojos. La fragilidad del momento me recordó que, aunque todos cometemos errores, la vida está llena de oportunidades para reconciliarnos y encontrar nuevos comienzos. A medida que avanzaban los días, mis suegros demostraron más cuidado en sus palabras y comportamientos. La intimidad de los momentos compartidos, y el eco de nuestras conversaciones, eran cada vez más empoderador para todos nosotros. Finalmente, el tiempo de recuperación de mi suegro llegó a su fin, y mientras organizábamos una pequeña cena de despedida, sentí una mezcla de emociones. Había pasado por una montaña rusa de momentos incómodos, pero también había crecido un nuevo aprecio por la humanidad compartida. Me sorprendí al darme cuenta de que habían cambiado. Al ver a Mark y a sus padres charlando amenamente, una extraña sensación de calidez me llenó. Me sentí parte de esta familia de una manera que antes parecía inalcanzable. Esa noche, mientras nos sentábamos a la mesa, encendí la luz sobre lo vivido. Sé que todos hemos tenido momentos difíciles, pero hoy, quiero agradecerles por abrirse a nuevas oportunidades de entendernos mejor. Estoy agradecida por los momentos que hemos compartido y por lo que hemos aprendido juntos, dije, rompiendo la barrera del silencio y el miedo. Mis suegros sonrieron y se miraron uno al otro. Sí, ha habido un cambio significativo, admitió mi suegra. Nos hemos dado cuenta de que hay más en la vida que nuestras viejas maneras. Hay que adaptarnos y ser más conscientes, agregó mi suegro, y el brillo en sus ojos me hizo sentir que realmente habían escuchado. La cena terminó con risas, y mientras intercambiábamos anécdotas, una sensación de unidad llenó el aire. Sabía que el camino hacia aquí había sido difícil y que, aunque podría haber caídas en el futuro, cada paso que dimos juntos, mi esposo y yo, había fortalecido nuestras relaciones. Así pasaron los meses, cada vez acercándome más a la experiencia que quería construir. Mis suegros nos visitaban con menos frecuencia, pero cuando lo hacían, fue un nuevo tipo de visita, más leve y más amable. Adoptaron un enfoque más armonioso hacia sus comentarios, y aunque algunas viejas costumbres persistían, la comprensión y la paciencia fueron las que realmente comenzaron a marcar la diferencia. Un día, mientras limpiaba y reorganizaba un estante, encontré una caja de recuerdos de nuestra boda. Al repasar las fotos, me topé con una imagen de los tres, abrazándose, sonrientes. De inmediato, sonreí al darme cuenta de que, en la pequeña mezcla de viejas costumbres familiares, había un nuevo lazo que se formaba, un vínculo que, aunque imperfecto, era real y lleno de posibilidades.
Así, con el tiempo, esta experiencia ha sido una lección de vida para todos nosotros. Mis corazones no solo crecen en el terreno de la compasión, sino que también nutren una nueva historia que hemos comenzado a escribir juntos. Ha sido un viaje para crear un hogar que no solo se siente seguro, sino que también refleja la verdadera esencia de lo que significa ser una familia. El amor, el respeto y la voluntad de ser vulnerables juntos. Y aunque el camino nunca estará exento de desafíos, estoy más que convencida de que cada momento contado y cada risita incómoda superada son solo el principio de un capítulo aún más hermoso que se está desarrollando. A veces, perder la calma puede ser el primer paso hacia lo que realmente importa. La construcción de un hogar donde cada uno de nosotros, en su individualidad, se siente como en casa. ¿Por qué me había costado tanto establecer mis límites con mis suegros, a pesar de saber que eran necesarios para mi bienestar?